A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida al debate de los candidatos a diputado local por el 6º Distrito de León. Agradecemos también la presencia de los diferentes medios de comunicación por cubrir este ejercicio democrático. Les comentamos que de los 8 candidatos que se registraron, solamente 6 están presentes. Es por eso que me congratulo el día de hoy por contar con la participación de Juana Estrada Sánchez, candidata por el partido Movimiento Ciudadano; Luis Javier Aviña Bueno, candidato por la coalición Juntos para Servir; Martín Gerardo García Pérez, candidato por el partido Morena; Juan Ricardo Rosas, candidato por el partido de la Revolución Democrática; Leticia Villegas Nava, candidata por el partido Acción Nacional; y Juan Martín Israel Robledo Guerrero, candidato por el Partido del Trabajo. Me permito exponer las reglas acordadas para este debate. Mediante sorteo se estableció el lugar que ocupa cada candidato, el orden de la exposición de los temas, el orden de los candidatos para exponer los temas. Es así que los temas que se van a abordar el día de hoy son empleo y seguridad. Los candidatos contarán con 30 segundos para su presentación. Cada candidato contará con 3 minutos para exponer los temas mencionados. Al término de la exposición de los temas, los candidatos contarán con 1 minuto y 30 segundos para la réplica de los mismos. Los candidatos contarán con una intervención final de 1 minuto. Los candidatos deben respetar el tiempo establecido para su participación y para ello podrán apoyarse en las pantallas que les mostrará el tiempo restante. En caso de que rebasen el tiempo otorgado, se les dará el uso de la voz al moderador. Candidatos, autoridades del instituto, partidos políticos, medios de comunicación y público en general, comenzamos. Iniciamos con la presentación de tan solo 30 segundos de Martín Gerardo García Pérez, del partido Morena. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el licenciado Martín Gerardo García Pérez, soy licenciado en Derecho egresado de la UNIVA, pero más que mi formación académica, déjenme hablarles un poco de mi formación de trabajo. He sido empresario, he sido microempresario, he sido un impulsor de la industria local del calzado. Siempre he tratado de mantener y proteger a la industria. Además de que como profesionista siempre he tratado de impulsar la participación ciudadana. Muchísimas gracias, candidato. Ahora es momento también de escuchar a Leticia Villegas Nava, del Partido Acción Nacional. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Leticia Villegas, soy representante del Partido Acción Nacional, soy maestra, he dedicado toda mi vida a trabajar por la educación, tengo 5 hijos y estoy convencida de que el trabajo de las mujeres, junto con su convicción personal, es lo que lleva a esta ciudad a ser mejor. Gracias. Gracias, candidata. Juana Estrada Sánchez, del Movimiento Ciudadano. Es un placer para mí estar compartiendo esta mañana con ustedes, con cada una y cada uno de ustedes. Agradezco este espacio para presentarme como candidata a diputada local por el 6º Distrito con Movimiento Ciudadano. Soy Juana Estrada Sánchez, licenciada en Educación Física, con especialidad en estimulación psicomotriz para niños con necesidades educativas especiales. Tengo más de 50 talleres y diplomados en desarrollo humano, por lo que me siento empática con todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Juan Ricardo Rosas, del PRD. Buenos días. Soy Ricardo Rosas, candidato a diputado local por el 6º Distrito, el PRD. El Estado debe de actuar como garante de los derechos humanos integrales de la población, el derecho a la vida, la paz, la seguridad, la justicia, la igualdad ante la ley. Debe dar plenas garantías a la propiedad y al libre ejercicio del trabajo, estudio y recreación. Por lo anterior, mi propuesta como candidato tiene como eje rector 4 puntos: seguridad, empleo, educación y salud. Gracias. Gracias, candidato. Escuchamos ahora a Juan Martín Israel Robledo Guerrero, del PT. Buenas noches. Soy el licenciado Juan Martín Israel Robledo Guerrero, candidato ciudadano por el Partido del Trabajo. Tengo 35 años, estado civil casado, originario del municipio de León. Soy licenciado egresado por la Universidad La Salle. Tengo maestría en educación, además que soy abogado litigante e imparto clases en licenciatura en Derecho y en Criminología en diversas universidades como la EPCA y UPCEN. Buenas noches, gracias. Gracias, candidato. Luis Javier Aviña Bueno, de la coalición Juntos para Servir. ¿Qué tal? Soy Luis Aviña, tengo 29 años, soy orgullosamente leonés y gracias a que, al igual que tú, provengo de una familia de la cultura del esfuerzo. Mi padre, de oficio zapatero, mi mamá, que se dedicó en cuerpo y alma al hogar, me enseñaron valores como el trabajo y la honestidad. Gracias a su esfuerzo y a que, como muchos jóvenes, trabajé y estudié, soy licenciado en Ciencias Políticas. Además, tengo conocimiento de causa de las problemáticas que a ti más te duelen. Sé cómo ayudarte. Muchísimas gracias, candidato. Ahora comenzamos con el tema de empleo, en donde cada candidato contará con 3 minutos. Iniciamos con Juan Ricardo Rosas, del PRD.
Debemos revisar la política para los trabajos eventuales, por honorarios y en general los que tienen protección sindical y colectiva para que cuenten con estabilidad laboral. Estimular a las empresas salarialmente responsables. Impulsar una reforma para que las empresas brinden garantías de seguridad, higiene, capacitación, empleo y remuneración digna para los trabajadores. Impulsar organizaciones cooperativas y casas de ahorro que generen empleo para jóvenes, mujeres, grupos vulnerables y en pobreza y marginación. Impulsar un crecimiento de equidad de la economía, trabajos dignos y bien remunerados. Creación de créditos con intereses blandos para los pequeños comercios ya establecidos. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora le cedemos el uso de la voz a Martín Gerardo García Pérez, del Partido Morena. Bueno, más que nada mi propuesta es rescatar a la industria del calzado. Se estima que entre empleos directos e indirectos, aproximadamente 160,000 personas dependen de este rubro. A partir del 2013 a la fecha, se ha incrementado un 514% la importación de calzado chino. ¿Saben lo que eso implica? Implica que nos han quitado empleos, implica que están subfacturando, implica que es negocio de unos pocos que están perjudicando a una industria local. León y gran parte de la grandeza de León derivó de su industria del calzado. Muchos de nosotros fuimos afectados. Hablo en lo particular, Mi familia y todos fuimos afectados por la importación desleal y el calzado chino. ¿Y qué es lo que propongo? Lo que ha pasado en otras partes. Propongo una creación de cooperativas, de que el zapatero tenga acceso a un financiamiento. Se cree una cooperativa de ahorro y préstamo. Se cree oportunidades para que puedan comercializar sus productos en el extranjero. Miren, les voy a platicar una anécdota. Se dice que el gran presidente Abraham Lincoln dijo una vez: no sé mucho de aranceles, pero lo que sí sé es que si yo compro una chaqueta en Inglaterra, yo me quedo con la chaqueta. Sin embargo, el dinero se va a Inglaterra. Ahora, si yo compro una chaqueta en Estados Unidos, yo me quedo con la chaqueta, pero el dinero se queda en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Si yo compro un zapato en León, yo me quedo con el zapato, pero el dinero se queda aquí en la ciudad de León. Y ese dinero sirve para generar empleos, para que haya una detonante, haya mayor oferta de empleos y sobre todo la demanda de empleos por lo mismo genere mayor crecimiento, genere mejores salarios. Creo que nosotros debemos de proteger nuestra industria local. A eso me abocaría en caso de ser elegido por ustedes como candidato. Muchísimas gracias al candidato de Morena, Juan Estrada Sánchez, del partido Movimiento Ciudadano. El empleo actualmente es como una necesidad de comer o dormir. Es una necesidad primaria para los y las mexicanas. Tenemos una ciudadanía muy trabajadora, pero mal pagada. La propuesta de Movimiento Ciudadano tiene como finalidad poner a las personas en el centro de las políticas públicas y priorizar su bienestar. Hablar de calidad es hablar del conjunto de factores de toda persona que necesita para gozar de una vida digna y libre. Por ello es importante comprender los principios de seguridad humana, desarrollo humano y desarrollo sustentable. Centrarse en el bien, la libertad y la seguridad de las personas. La inclusión social tiene como finalidad el asegurar que aquellas personas que viven en riesgo de pobreza e inclusión tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social, cultural, ecológica y en la política del país, tal como lo dice CEPAL. Por lo cual, como candidata a diputada local del 6º Distrito del Partido Movimiento Ciudadano, me comprometo que de llegar al Congreso, gracias a tu voto, ampliaré la cobertura y alcances de los programas de vivienda, garantizando un mayor acceso a una mejor calidad de construcción y servicios ofrecidos. Además, junto con las y los diputados federales, se fortalecerá el Infonavit, al Foviste, al ASIFAM, para otorgar más créditos y mejores condiciones para la adquisición de vivienda. Promoveré el desarrollo de la industria, los desarrollos en las pequeñas y medianas empresas con la finalidad de incentivar la creación de empleos formales y estables, con salarios dignos y una perspectiva de género donde se incluya a las personas con capacidades diferentes y adultos mayores. Todos tienen derecho a un trabajo digno. Promoveré y respetaré la autonomía de las agrupaciones sindicales, eliminando prácticas cooperativistas y clientelares. Impulsaré las reformas jurídicas
y es necesario el funcionamiento eficaz de los órganos e instancias destinadas a la administración de la justicia laboral, fortaleciendo las juntas de conciliación y arbitraje. Promoveré programas para el fortalecimiento de promoción y valores, rescataré los entornos sociales, los espacios públicos y ecológicos, con el fin de promover proyectos concursables para generar empleos. Promoveré programas educativos incluyentes y de procesos multidisciplinares, donde esté el alcance de los estudiantes y sea más práctico, más eficiente y más integrador, donde los maestros asignados poseen experiencias laborales en el campo para que provean a los estudiantes de herramientas prácticas para el ejercicio de la educación en el aula y sean más competitivos en el área laboral, logrando tener una educación de calidad, bien remunerada y reconocida. Muchas gracias, candidata. Escuchamos a Leticia Villegas Nava del Partido Acción Nacional. El impulso a los emprendedores locales y la atracción de inversiones nacionales y extranjeras son una tarea fundamental para tener una sociedad equilibrada y en franco crecimiento. Desde el Poder Legislativo, impulsaremos acciones para la aprobación de actos de dominio promovidos por el gobernador para dotar a inversionistas de apoyos de infraestructura y así sigan llegando más empresas nacionales y, por qué no, extranjeras a detonar el crecimiento económico y generar fuentes de empleo para los leoneses y los guanajuatenses. Pero lo más importante, trabajaremos en la continuidad y en el mejoramiento de los proyectos productivos, ampliando la cobertura para que jóvenes, mujeres y público en general puedan ser beneficiados con estos programas que premian y reconocen la creatividad, la disciplina y la dedicación. Coadyuvaremos también en armonía con el municipio para continuar con el desarrollo de la simplificación administrativa y así facilitar la labor diaria de todos los que arriesgan su pequeño, su mediano y su gran capital. Coadyuvaremos con los diputados federales para que los pequeños contribuyentes tengan todas las facilidades para realizar el pago de sus impuestos y reducir su carga administrativa. Esta es facultad del Congreso Federal, por lo que nosotros como Congreso local estaremos apoyando en todo lo concerniente. Hemos recibido muchas peticiones y quejas en cuanto al famoso Repeco y hemos tomado como una tarea muy especial el estar revisando este punto que afecta a muchas de las personas que a diario ganan el pan, trabajan, arriesgan y creemos nosotros que es muy bueno estar apoyando a todos y a cada uno de las gentes que luchan y trabajan. Gracias. Muchas gracias a la candidata del Partido Acción Nacional. Ahora escuchemos a Luis Javier Aviña Bueno de la coalición Juntos para Servir. Sin duda alguna, el empleo es una de las problemáticas más sensibles en estos días que hemos estado recorriendo la campaña. Tengo conocimiento de causa. Cuando yo tenía apenas 11 años, fue la crisis del 94. Mi padre tenía ya laborando 17 años en una fábrica de calzado. La fábrica cerró y como él ya tenía más de 45 años, de ahí en adelante fue muy complicado que él pudiera conseguir un empleo. Sé que por esa misma problemática padecen muchas otras personas leonesas. Como diputado en el Congreso del Estado, voy a promover una iniciativa para que se otorguen incentivos fiscales a las empresas que contraten a personas mayores de 45 años, para que en igualdad de condiciones se le dé privilegio y ahora el tener una mayor experiencia y capacidad sea visto como un atributo por parte de los empresarios en lugar de un lastre. Asimismo, y como tú lo conoces, vamos a apoyar la ley de primer empleo para los jóvenes, que la falta, en este caso de experiencia, no sea motivo para dejarle las puertas cerradas a los jóvenes. Tenemos que apoyar muy fuertemente el empleo. Ya dimos muestra de ello. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, tenemos 31 meses como gobierno municipal en León y después de que todo el siglo anterior no se pudo lograr, tenemos ahora un nuevo parque industrial. Pero no se trata nada más de atraer inversiones extranjeras como pareciera ver que lo quieren, pues se quieren ensalzar el partido en el gobierno del estado. Sabemos que lo que a ti te preocupa es la mejora salarial. Un obrero de una armadora automotriz en Estados Unidos gana mucho más que los obreros que tienen trabajando ahora esas mismas armadoras aquí en Guanajuato.
Por eso va a ser muy importante que seamos muy claros a la hora de la atracción de inversiones y que pongamos también nosotros manos a la obra para ponernos de tu lado. Sabemos que eso es lo que a ti más te preocupa. Tenemos que generar esas fuentes de empleo, pero que sean también muy bien pagadas. Asimismo, y sin duda alguna, tenemos también que apoyar a las micro, a las pequeñas y las medianas empresas, que generan alrededor del 70% de los empleos de todo nuestro país. Generalmente quienes, o las empresas, mejor dicho, las grandes transnacionales, son a quienes más incentivos y apoyos se les da. Tenemos que fortalecer el presupuesto, que es la labor que tendré como diputado en el Congreso del Estado, de todos estos programas para impulsar a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, que se conviertan en esa gran locomotora que nos va a ayudar a que tengamos empleos mejor pagados, a que tengamos cada vez más fuentes de empleo para los jóvenes cuando salen de una carrera y, por supuesto, fortalecer la cultura del emprendedurismo, que los jóvenes salgan con la visión no de buscar empleo, sino de generar empresas, y eso también lo vamos a lograr con tu voto. Muchas gracias al candidato de la coalición Juntos para Servir. Ahora escuchemos a Juan Martín Israel Robledo Guerrero del Partido del Trabajo. La desigualdad social no solo depende de las diferencias de clase o de ingreso, sino también de la distribución desigual del poder social y del acceso al empleo, mejoramiento personal y participación social, cultural y política. La modernización y la democratización de México debe sustentarse en una redistribución equitativa del ingreso. La eliminación de la pobreza y de los rezagos sociales constituye una premisa necesaria para ello, pero no la garantizan. La redistribución del ingreso, que impulsaré como legislador del Partido del Trabajo, apunta no solo a la erradicación de mayores desigualdades heredadas, sino a una nueva manera de distribuir los frutos de modernización económica, de manera que se aliente el trabajo productivo, establezcan relaciones sociales más equilibradas y genere dentro del Estado guanajuatense ciudadanos libres. Para lograr este objetivo, como legislador del Partido del Trabajo, me esforzaré por aumentar la participación de poblaciones de menores ingresos y reducir la población rica dentro de la renta nacional, mediante la formulación de políticas públicas que alienten la modernización incluyente y la reactivación de la economía, políticas de recuperación salarial directa y por la productividad políticas crediticias preferentes encausadas en el fomento del micro, pequeña y mediana empresa, así como políticas que graven más a los que más tienen y exenten a los trabajadores que de bajos ingresos. En el Partido del Trabajo proponemos una necesaria reforma laboral que requiere nuestro país y que se lleve a cabo conforme a las siguientes líneas de acción. Una nueva reforma laboral que restituya las conquistas de derechos ganados por la que los trabajadores han trabajado y que han quedado restringidos con recuerdo a la reforma laboral que fue aprobada en el año 2012. Un impulso en una cultura laboral y empresarial democrática, así como la democratización de la administración pública federal, haciendo eficiente la impartición de justicia laboral y federal. La promoción de la libertad y la independencia y la democracia sindical. Es preciso enfocar que nuestros esfuerzos de impartición de justicia en materia laboral se estará en pronta expedita que acabe con los rezagos de juicios laborales, que principalmente se dan en la delegación de autoridades responsables, como han sido en las juntas de conciliación y arbitraje. Es necesario democratizar las organizaciones sindicales, todo aquello en favor del bienestar de los trabajadores. El Partido del Trabajo suscribe como compromiso serio e irrenunciable de legislar para establecer la defensa, guardar la defensa de los derechos laborales, humanos y sociales de nuestros trabajadores migrantes, sustituir el actual modelo económico neoliberal, incrementar progresivamente y significativamente el salario real para incrementar la demanda efectiva y ampliar el mercado interno. Proponemos la aplicación de políticas monetarias, crediticia, fiscal, comercial y cambiaria indispensables para reactivar la economía, incrementar el empleo productivo bien remunerado, erradicar la pobreza y las grandes desigualdades productivas sectoriales, regionales y de ingreso. Dejar de favorecer a aquellos sectores nacionales y extranjeros que han lucrado y se han enriquecido a costa de la descapitalización de la esfera productiva y deterioro del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. Se precisa que la política económica cambie sus objetivos e instrumentos en lugar de seguir actuando en favor del capital financiero especulativo. Se pasará a priorizar objetivos de crecimiento económico, generalizando empleo y mejor distribución del ingreso. Gracias, candidato. Ahora ha llegado el momento de escuchar la réplica del tema empleo, en donde cada candidato contará con 1 minuto 30 segundos. Comenzamos con Juan Ricardo Rosas, del PRD. Si bien es cierto que todos los candidatos están ofreciendo seguridad en el empleo, también es cierto que lo que les hace falta es protección sindical. Desgraciadamente en México lo que más nos falta y más nos duele son sindicatos democráticos. Aquí el compañero Luis Aviña me dice que a su padre lo despidieron. Puede ser precisamente por la falta de conocimiento primero que nada, debemos de tener y fortalecer los sindicatos realmente democráticos. ¿Por qué?
porque con ellos tenemos una lucha día a día y salir a las calles y seguir, sobre todo, peleando sobre los empleos justos y el despido injustificado de los trabajadores. Gracias. Gracias, candidato. Le damos la palabra a Martín Gerardo García Pérez, de Morena. Bueno, como réplica, estoy de acuerdo en lo que propone el gobernador y aquí mi colega, la candidata del PAN. Es cierto, se aplaude que traigan empresas de inversión extranjera. Si es posible, ¿por qué no? Una armadora. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para trabajar en este tipo de empresas deben de ser calificados y León no cuenta con personal calificado. En Silao hay un fenómeno, creo que es un 20 o un 30% de los silaoenses que trabajan en las armadoras. ¿Por qué? Porque no los han capacitado y generalmente esas empresas transnacionales traen gente de fuera. ¿Qué es lo que yo propongo? E insisto, rescatar nuestra industria local. Nuestra industria local, si tuviéramos nosotros aproximadamente per cápita 4 pares que consumiéramos al año, estamos hablando de cerca de 500 millones de pares anuales. Esos 500 millones generarían una derrama económica y una demanda formidable. Rescatarían y resarcirían de todos los daños a nuestra ciudad. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Ahora continuamos con Juan Estrada Sánchez, del partido Movimiento Ciudadano. Muy de acuerdo con las opiniones de mis compañeros. Por eso, con Movimiento Ciudadano, nos comprometemos a ampliar la cobertura y alcances de los programas, poniendo en práctica los proyectos que nos presenten todos los ciudadanos, y donde no se debe de incluir a las personas con capacidades diferentes y adultos mayores. En la campaña, toda la gente, si bien se nos ha acercado, y lo primero que piden y lo primero que soliciten es que se trabaje en los empleos. Todo mundo tiene a un derecho a un empleo digno, bien pagado. Si bien decimos, hay empleos, pero no están bien pagados. ¿Qué me gano con que me traigan a mí muchas empresas, parques industriales, si el sueldo está por los suelos? No alcanzamos. Y luego de pilón, sales con tu dinerito y afuera ya te están esperando para quitártelo. Pues creo que debemos de trabajar por esos proyectos, por esos impulsos, porque es una necesidad primaria de las y de los mexicanos. Gracias. Gracias a la candidata de Movimiento Ciudadano. Ahora escuchamos a Leticia Villegas Nava, del Partido Acción Nacional. Creo que la promoción del empleo, el acompañamiento en el inicio, el asesoramiento a todos los ciudadanos, ya sean jóvenes, mujeres, hombres que arriesgan, será y es una convicción que ayudará a que nuestra ciudad vuelva a recuperar el rumbo. Los pequeños y los medianos generadores son la esperanza cuando la adversidad llega. Y sí es muy importante que nuestra gente esté capacitada para cuando las grandes armadoras llegan. Creo que es todo un reto de toda la comunidad educativa para que ellos tengan esa capacidad y no solamente de ser empleados en primer nivel, sino que llegue el momento en que ellos ocupen los puestos más altos, porque en Guanajuato, en León, tenemos gente que tiene ese talento y tiene más. Pero sí es muy importante que todos nos pongamos las pilas y que nos demos cuenta que, bueno, que las cosas no llegan y caen solas del cielo, sino que cada quien va generando su propia visión y acompañados junto con el gobierno. Aquí lo más importante que en lo personal y a nombre de Acción Nacional es acompañar a cada una de las personas en ese proceso para generar y sean autosuficientes y a su vez puedan generar también bienestar a su alrededor. Y es por esto que en Acción Nacional queremos recuperar el rumbo. Gracias. Gracias, candidata. Luis Javier Aviña Bueno, de la coalición Juntos para Servir. Te pido tu apoyo. En Guanajuato la mayoría del Congreso del Estado es del mismo partido que el gobernador. La atracción de inversiones ha beneficiado a otros municipios y por décadas se habían manejado pretextos de que la tierra en León era muy cara y por eso no se podía hacer aquí un parque industrial. Y ese era el pretexto para que no vinieran para acá las grandes empresas que se han llegado a Salamanca, que han llegado a Irapuato, que han llegado a Celaya. Te pido a tu apoyo porque quiero ser el contrapeso en el Congreso del Estado del gobernador. Apoyar cuando así se requiera, pero oponernos firmemente y levantar la voz,
para decirle al señor gobernador que los leoneses también tenemos aquí o queremos el desarrollo. No queremos que tus hijos se vayan a trabajar a otras ciudades, no queremos separar a las familias y que pierdan el tiempo en grandes distancias. Queremos que los empleos se generen aquí en León y que sean bien pagados. Comparto, por supuesto, también la preocupación por la industria del calzado, y tan es así que el gobierno federal de mi partido ya dictó medidas de protección al sector del calzado, cuando en los dos sexenios anteriores no se atrevieron a hacerlo. Esa medida fue muy bien recibida por los industriales del calzado de nuestra ciudad, y sin duda alguna que eso ha traído también beneficios tangibles para los empleados de León, para la clase obrera, que es por la que tanto queremos luchar. Gracias, candidato. Escuchemos a Juan Martín Israel Robledo Guerrero, del PT. Como propuestas para reactivar el empleo, también se contempla restablecer la Rectoría Económica del Estado para garantizar el bienestar social que se requiere para la intervención firme y decidida del Estado para enfrentar los efectos sobre México de la actual crisis mundial, coordinar las acciones del sector privado y público en torno a crear las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas para posteriormente dar un crecimiento sostenido, equitativo y soberano. Recuperar el control de los sectores estratégicos en la infraestructura básica, asegurar su desarrollo, colocar al mercado interno como motor de crecimiento sustentado en la producción de bienes de consumo generalizado con los altos efectos multiplicadores internos. Retomar la política industrial para reconstruir y desarrollar las cadenas productivas. Esto requiere instrumentar las políticas industriales, acompañadas de políticas crediticias, subsidios y de fortalecimiento del mercado interno. Recuperar la soberanía alimentaria, enérgica y capitalizar el desarrollo agromexicano. Como propuesta laboral, dentro del Estado lograr para legislar sobre apoyos económicos y capacitación laboral para desempleados y fomentar centros de atención a los ciudadanos que no tengan empleo, y buscar introducirlos a la vida laboral dentro del gobierno del Estado en diversas direcciones enfocado en su campo laboral y a su nivel de estudios y de preparación. Gracias. Ahora iniciamos con el siguiente tema a desarrollar, que es el de seguridad, en donde cada candidato contará con 3 minutos. Comenzamos con Juan Martín Israel Robledo Guerrero, del PT. Una de las más grandes preocupaciones de la sociedad leonesa y de todos los guanajuatenses son la seguridad y la impartición de justicia. Sobre estos temas ha caído la negligencia, el influyentismo y el favoritismo, con lo cual las consecuencias de dichos males lo padecen siempre los mismos, los que menos tienen. Propongo la creación de protocolos de actuación, tanto militares como de seguridad pública, para efecto que de los momentos que se ven siempre los derechos humanos de todos los guanajuatenses. Fortalecer a las policías municipales, generando mejor capacitación a todas y cada una de las academias de las policías de nuestros municipios, buscando a su vez mecanismos que le permiten ser más eficaces en su hacer cotidiano, eliminando enérgicamente la corrupción, el influyentismo, que son lastres de nuestra sociedad. Por lo que el Partido del Trabajo, por medio de su servidor, proponemos una revisión exhaustiva en los ordenamientos legales que regulan la actividad del gobierno en el combate a la delincuencia, particularmente en los siguientes rubros: prevención de delincuencia. En la atención a la delincuencia se empieza a forjar en edades tempranas, por lo cual propongo crear talleres de prevención de delito, en el cual dentro del Estado de Guanajuato todas y cada una de las escuelas que forman parte de la entidad cuente con esos talleres y con el personal capacitado en prevención del delito, con lo cual se logrará fomentar el conocimiento del delito y todas las consecuencias que conlleva. Realizar conducta antijurídica, con lo cual todo guanajuatense tendrá una cultura de revisión de un hecho ilícito. Procuración de justicia en fases de carpeta de investigación, con lo cual tanto la víctima, ofendido e inculpado se le garantice dentro del Estado justicia pronta y expedita, a su vez que se garantice dentro del proceso oral acusatorio una actuación de órganos jurisdiccionales que busque sustentar la justicia. Así, también buscar y lograr la aplicación del Código Único Nacional de Procedimientos Penales, que deberá ser aplicable a partir del próximo año. Asimismo, fomentar dentro del reglamento de policía cada municipio se establecerá figura vecino vigilante, en cual se inicia el programa Entre Vecinos Nos Cuidamos. Esto crear entre colonos asignando rondines permanentes con toda vigilación continua, en que cada de las colonias, todos nosotros estemos al pendiente para que los propios policías tengan cédulas y lograr inmediatamente atención al hecho ilícito que afecten a los guanajuatenses. Propongo un cambio de paradigma de cultura de legalidad en el Estado de Guanajuato, para que la gente tenga confianza en denunciar y que tenga la certeza que se aplicará la justicia en el mismo sentido, ya que se combatirá con firmeza el abuso de autoridad, con lo cual todo guanajuatense tenga contacto directo con las autoridades para poder fijar estrategias de seguridad pública y de seguridad nacional. Gracias al candidato del Partido del Trabajo. Ahora escuchemos a Luis Javier Aviña Bueno, de la coalición Juntos para Servir. Sin duda alguna, la seguridad es el gran tema en todo el Estado. Es algo que está lastimando fuertemente a nuestras familias y es por quien más debemos trabajar.
pero estamos hablando de los robos simples, de los robos de las baterías, de los robos de las carteras, de los robos de las bolsas, de esos robos que afectan en tu colonia, que afectan directamente en tu comunidad. Uno de los problemas que tengo que resolver estando en el Congreso del Estado es reducir los niveles de impunidad, haciendo la tarea que como legislador me toca, incrementar las penas. Actualmente, cuando te realizan uno de estos robos que te describía, si contamos con la detención del presunto ladrón, puede salir con una multa que no es mayor a 1,400 pesos. Y una de las problemáticas, porque lo veo yo también en la calle, las quejas recurrentes que he recogido ahí en tu casa, en tu colonia, es esa impunidad de que cuando ven con desesperación que el ratero que todo mundo puede conocer y señalar ahí en las colonias, regresa a la colonia después de que se lo habían llevado, provoca esa impotencia y desesperación. En otros estados la pena, la multa es muchísimo mayor, hay que incrementarla por lo menos 10 veces para que entonces sea el castigo ejemplar, para que entonces ese ladrón que tanto está lastimando en tu colonia ya no regrese, lo piense muy bien y se pueda reintegrar socialmente. Vamos a trabajar también en analizar el mando único estatal, es decir, que la policía dependa directamente del Ejecutivo del Estado. Hay que entrarle a ese debate que es un debate de fondo. Una de las problemáticas es que cuando los policías que dependen de los gobiernos municipales, que son los que realizan la mayor parte de capturas, generalmente no son ni policías estatales ni los ministeriales cuando actúan en flagrancia a los ladrones, ponen a disposición de la Procuraduría al ladrón y muchas veces, porque se tiene que comprobar que la detención haya sido lícita y que se le puedan, en ese caso, comprobar los hechos al ladrón, es ahí donde falla en muchos sentidos la coordinación. Esa sería una de las ventajas de tener un mando único estatal. Al depender de la misma instancia de gobierno, la policía y la Procuración de Justicia, podríamos avanzar de mejor manera. Pero también quiero ser en el Congreso del Estado la voz de los que no tienen voz. En el Código Penal, actualmente, para quienes tienen una mascota en su casa, si tuvieran la desgracia de que alguna persona maltrata, mutila o provoca la muerte de un animal, puede salir únicamente pagando una multa. Eso no debe de ser así. Tenemos que proteger a nuestros animales domésticos y debemos también mandar a la cárcel a quienes mutilen, maltraten y le quiten la vida a un animal doméstico. Gracias. Muchas gracias, candidato. Escuchemos ahora a Juan Ricardo Rosas del PRD. Con su ayuda, ya estando en el Congreso, tendremos que fortalecer las facultades del Congreso de la Judicatura para prevenir, sancionar la corrupción en el sistema judicial, mejorar las condiciones laborales y salariales de los cuerpos de seguridad pública, dotar a los cuerpos de seguridad pública de equipos y tecnología para el combate a la delincuencia, fortalecer la eficaz profesionalización y certificación de los policías, impulsar a los ciudadanos para que ejerzan su derecho a la seguridad, fomentar su participación en el diseño, instrumentación y evaluación de la seguridad, de las políticas de seguridad pública, prevenir, reprimir y sancionar los secuestros y el cobro de piso. Debemos de garantizar el derecho a la justicia para víctimas y ofendidos, fortalecer el sistema municipalista para que la gestión del gobierno local sea con efectiva participación de los ciudadanos, que todo funcionario estatal, hasta servidores públicos municipales, que pueden estar implicados en hechos ilícitos, estén sujetos a las investigaciones que procedan legalmente, fortalecer la transparencia y regulación del uso de los recursos públicos estatales, prohibir y sancionar ejemplarmente la práctica de los moches, rendición de cuentas periódicas de todas las instancias del gobierno. Gracias. Muchísimas gracias al candidato del PRD. Ahora escuchamos a Martín Gerardo García Pérez de Morena. Miren, hablar de seguridad es un tema muy trascendental. Yo siempre he pensado que para que se pueda mantener un orden social es necesario primero que se mantenga un orden económico. Y para que ese orden económico se sostenga y siga creciendo, es necesario un orden social. Miren, a base de corrupción, como dice mi compañero, de moches, quizás de impunidad, se dejó crecer el germen de la delincuencia. Ahora se convirtió en una hidra de 1000 cabezas, que a todo lo largo y a todo lo ancho de nuestro país, todos estamos siendo víctimas de ello. ¿Y qué? ¿A qué se debe? Yo les aseguro que principalmente es a la falta de oportunidades, a la falta de un empleo digno, que va aunado a una educación. Las causas de la delincuencia son muchas,
Yo he escuchado muchos jóvenes de 18, 20 años que dicen, ¿para qué quiero trabajar? ¿Para qué quiero ganar un sueldo mínimo? ¿Para que me paguen 500, 600, 700 pesos? Si bien gano mucho, mejor me voy de sicario. Pero no es uno, han sido varios. En la campaña me he topado con muchas de esas circunstancias. Miren, los problemas y realmente el problema de fondo de la delincuencia es una falla en el sistema educativo, fallas en la política de seguridad, fallas en los protocolos de la policía, fallas sobre todo en las políticas de prevención, fallas en la desigualdad económica y sobre todo la facilidad que puede uno para insertarse en el tráfico de drogas y conseguir un armas. ¿Qué es lo que propongo? Una educación cívica que traiga los principios de benevolencia, integridad, fidelidad, rectitud en una materia de civismo que frene, pero para poder frenar de fondo se necesita que la gente tenga oportunidades, un ingreso digno. Además, propongo una oficina permanente para que proponga reducir el delito y sobre todo busque las causas de los delitos, en lo cual vincule al gobierno y vincule a la sociedad organizada y a todos los partidos y todos aquellos que se quieran sumar. Pero esto urge, ya. Muchísimas gracias, candidato. Ahora escuchamos a Leticia Villegas Nava, del PAN. Vemos con preocupación cómo la violencia ha lastimado a nuestros ciudadanos. Desde los delitos menores como los robos de celulares, computadoras, bolsas, como ya se había comentado aquí, delitos que causan molestia como el robo de las baterías en los autos, los espejos, los estéreos, que afectan diariamente a nuestras familias y que lejos de disminuir van en aumento, sufriendo también delitos de alto impacto, que duelen profundamente porque han herido a nuestra sociedad. El PAN propone, primero, trabajar contundentemente desde la prevención, clarificando la obligación de la actividad preventiva en los municipios, destinando mayores recursos para estos programas y estando seguros que si se trabaja desde la prevención, desde el seno familiar, donde tiene el origen muchos de estos problemas, evitaremos muchos daños y muchas penas a nuestras familias. Propone también legislar para que los delitos menores sean castigados con mayor severidad y que no tengan derecho a fianza. Es una petición también constante que las víctimas del delito sean tratadas con dignidad y con respeto. Trabajaremos en este sentido. También legislaremos para que los procesos penales sean más rápidos, transparentes y eficientes. Trabajaremos para mejorar los mecanismos que hagan posible una coordinación entre las autoridades estatales y las autoridades municipales. En Acción Nacional estamos plenamente convencidos de que la criminalidad se debe combatir frontalmente. Por esto, se deberá fortalecer las leyes y vigilar que las nuevas normas aprobadas para armonizar nuestra legislación con el Código Nacional de Procedimientos Penales Único sean efectivamente aplicadas por los actores que intervienen y evaluar así los alcances y los resultados y así proponer los ajustes necesarios. En otro sentido, legislaremos para analizar la figura del comprador de buena fe. Esta figura ha servido para escudarse a aquellos que compran bienes robados y que son sustraídos de nuestras casas, de las familias leonesas, de sus vehículos, de sus trabajos, que les son arrebatados en asaltos en los que lamentablemente a veces se ha perdido la vida por la hazaña de los delincuentes y que encuentran una forma de subsistencia porque hay quien compra lo robado. Desde el Congreso local trabajaremos para fortalecer nuestras leyes e instituciones y mejorar la oportuna impartición y procuración de justicia. Por eso queremos recuperar el rumbo. Gracias. Gracias a la candidata del PAN. Ahora escuchamos a Juana Estrada Sánchez, de Movimiento Ciudadano. La seguridad es cuestión tuya y mía, es cuestión de todos. A mí como ciudadana me conmueve ver lo que acontece día a día alrededor. Yo bien recuerdo, antes salíamos a jugar a las calles. Los vecinos se sentaban frente a sus casas y había confianza entre las vecinas y los vecinos. Pero ¿qué ha pasado? En las visitas a las colonias y comunidades me he dado cuenta que las personas ya no creen. Y no creen que la seguridad pública se resuelva con la pena de muerte para los secuestradores, violadores o asesinos, tal como lo afirma el Partido Verde. Tampoco creen que el combate a la delincuencia organizada, como lo prometió el presidente de la República, emanado del PRI, eso es mentira, eso son falacias.
No se resuelve el narcotráfico, la inseguridad y el robo de baterías yendo a dormir a la cama al lado de tu esposa con una nueva forma de besar, como lo dijo el candidato a la alcaldía del partido Encuentro Social. Tampoco se hace cruzando de brazos en las sesiones del Congreso de la Unión, como hemos visto en muchas ocasiones a la actual candidata del PAN y que hoy quiere ser diputada local. Sería muy soberbio decir que estas son mis propuestas. Más bien, se basan en la respuesta a las necesidades de la ciudadanía, que en Movimiento Ciudadano hemos escuchado, y las cuales son: revocación y ratificación de mandato, es un compromiso nuestro. Funcionario que cumpla, se queda. Funcionario que no cumpla, se va. Respeto a los derechos humanos del fundamento de la democracia. Las violaciones en México, alimentadas por la corrupción y la impunidad, las víctimas, activistas, periodistas, indígenas, mujeres, inmigrantes, aparato de justicia y de cuerpos de seguridad infiltrados por la delincuencia. Ni un peso de financiamiento a los partidos políticos. Los 10 partidos políticos con registro recibieron este año un total de 5,356,771,247 pesos. Recursos que proponemos sea destinado para la seguridad social del país. Diputados pluri, ya no por designación, que sean por sorteo. Todo esto para garantizar un Estado seguro y de derecho. Muchas gracias a la candidata de Movimiento Ciudadano. Ahora continuamos con la réplica de seguridad, en donde cada candidato contará con 1 minuto 30 segundos. Iniciamos con Juan Martín Israel Robledo Guerrero, del PT. Para prevenir el delito, yo propongo generar eventos culturales y deportivos que inciten a la juventud leonesa y guanajuatense, que se pueda dar la oportunidad al descubrimiento de jóvenes baluartes en nuestra entidad. Para lograr lo anterior se establecerá por medio de reglamentos municipales una participación deportiva y cultural, generando mayor participación de la juventud guanajuatense, y lo cual se le dará un paso más a la prevención del delito. Lo cuestiono al candidato del PRI. Promueve iniciativas para promover la elección de diagnóstico de espacios urbanos y rurales para tener capacidad de incidir factores detonantes de inseguridad. ¿Por qué como director del Instituto Municipal de la Juventud no hizo lo mismo para lograr la prevención del delito? Asimismo, le pregunto a la candidata del PAN, que está entusiasmada con sus propuestas, le preguntaría: ¿por qué engañar con una propuesta, decirle a la ciudadanía que legislará en reducir la duración de los procesos penales, siendo que eso ya no es facultad exclusiva del Estado, ya que tendremos que tomar en cuenta lo que determina el Congreso de la Unión con autorización propiamente de las entidades federativas? ¿Por qué utilizar esa doble moral? Gracias. Gracias al candidato del Partido del Trabajo. Cedemos la palabra a Luis Javier Aviña Bueno, de la coalición Juntos para Servir. Al candidato del Partido del Trabajo le comento, quizá está mal informado. Como director del Instituto Municipal de la Juventud, creé, y después de 15 años de esta institución, la primera casa del adolescente, que será la segunda en su tipo en México y la mejor y más grande, por cierto, de todo el país. Una inversión en serio, y lo hicimos en donde hace falta, en uno de los polígonos más inseguros y de mayor marginación, allá en el polígono al sur de la ciudad, en la colonia 10 de Mayo. Allí, trabajando de verdad y de en serio en el tema de la prevención del delito, se brindarán servicios de manera integral para que los jóvenes puedan alejarse de los vicios, de las adicciones y sobre todo incidir fuertemente en la prevención de los delitos. Asimismo, habría que trabajar en este mismo sentido y seguir con esa política, pero eso como tal es competencia de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Nosotros, los que aspiramos a ser diputados, lo que nos toca es legislar, es hacer buenas leyes y es gestionar recursos para que haya mayor presupuesto, para que se sigan haciendo ese tipo de políticas públicas, así como lo hicimos, y lo hicimos muy bien en el Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde, ahora que llevamos apenas 31 meses de gobierno, pero ya hemos hecho casas del adolescente, centros de atención y desarrollo para la mujer, escuelas de vanguardia, invirtiéndole en serio a las zonas más marginadas y por supuesto las plazas de la ciudadanía. Gracias. Escuchemos a Juan Ricardo Rosas, del PRD. Si bien es cierto, como dicen los compañeros, que han tenido aquí décadas en el gobierno y 31 meses, no nos han dejado más que inseguridad e incertidumbre en toda la sociedad. Basta darse una vuelta, como dice aquí el compañero, a la colonia 10 de Mayo, y verdad, es lastimoso la inseguridad y la pobreza en los que viven. Nosotros como PRD tenemos el compromiso de traernos
la seguridad o el modelo de seguridad que está implementado allá, que es que cada 10 cuadras traer un policía de a pie. Para eso darle mayor seguridad y certidumbre a la ciudadanía. Es por eso que les pedimos su voto de confianza. No nos han dejado gobernar, pero con su ayuda yo sé que podremos y tenemos la obligación moral de legislar a favor de la ciudadanía por una mejor seguridad, por un mejor empleo pero sobre todo por una mejor calidad de vida en todos los ciudadanos. Gracias. Gracias al candidato del PRD. Escuchamos ahora a Martín Gerardo García Pérez de Morena. Miren, no nos hagamos bolas. El verdadero fondo de la inseguridad es el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de ingresos, aunado a la falta de educación. Pero no se puede tener una buena educación cuando tiene uno el vientre insatisfecho o no puede pagar una educación de calidad. Ha habido muchos. Se proponen reformar cada vez los códigos penales, más y mayor penas, pero de veras, eso no inhibe. Eso no va a inhibir a los delincuentes. Cuando el delincuente no tenga ingresos legales, va a hacer lo que quiera. Están desesperados. Lo he visto yo ahora en campaña. Me he metido a vecindades, me he metido con microempresarios, me he metido en las calles, he platicado con chicos bandas. Miren, el desempleo ocasiona que la gente, por tratar de satisfacer sus necesidades más elementales, está dispuesta a todo. Y no le importan las penas y no le importan las políticas gubernamentales. Ellos lo que quieren es un ingreso digno para mantener a su familia. ¿Qué puede hacer un padre cuando no tiene leche para su niña? Yo en un caso me vi, tuve que trabajar hasta de tianguista y tuve que trabajar horas extras para poder llevar la leche. Pero mucha gente que no tiene va a hacer lo necesario, no le importa que sea ilegal. Lo que necesitan es un ingreso y un ingreso digno, empleo, señores. Yo desde mi trinchera propongo crear una casa de vigilancia y enlace ciudadano y estar denunciando toda la impunidad de esta corrupción y fomentando el rescate de la industria local. Gracias. Gracias al candidato de Morena. Escuchamos a Leticia Villegas Nava del PAN. Trabajaremos y legislaremos sobre el tema de academias de policía, que son las formadoras y las generadoras de nuevos elementos, para que tengan maestros, programas y proyectos que respondan a las necesidades de nuestra sociedad, propiciando en nuestros policías una verdadera mística de servicio. También apoyaremos en la recuperación y financiamiento de proyectos preventivos exitosos, en su caso como el Proyecto Lobo, para que estos jóvenes recuperen su identidad y su proyección en la sociedad. Y nada más recordar, en Acción Nacional somos equipo, no individualidades. Y cuando hay coordinación en los ámbitos federales, estatales y locales, todo es posible. ¿A poco no? Gracias. Gracias. Escuchamos a Juana Estrada Sánchez de Movimiento Ciudadano. Como licenciada en Educación Física, trabajo día a día por el fortalecimiento y promoción de los valores. En algunas dinámicas les preguntamos a los niños, ¿qué quieres ser de grande? Y antes se respondía efectivamente como dicen, sicario. Ahora ya no dicen sicario y como chascarrillo les preguntamos a los niños, ¿ahora qué quieres ser de grande? Gasolinero. ¿Gasolinero? Sí, porque sacan unas pacotas de dinero. Tenemos esa cultura, creemos y se ha promovido esa cultura de el dinero y el poder. Entonces, yo creo, y sí creo, que sea posible con la participación ciudadana volver a pasear en las plazas, volver a pasear en los jardines de nuestra ciudad con esa seguridad que nos hace falta. Y creo que podemos trabajar en conjunto con las y los ciudadanos y con los gobiernos por retomar otra vez nuestras plazas, pasear con seguridad. Ya nadie trabaja por esa cultura de apostolado, de no recibir a cambio un favor, sino trabajar porque yo quiero, porque yo confío y porque creo que se puede. Con tu participación podremos hacerlo. Gracias. Gracias a la candidata de Movimiento Ciudadano. Llegamos a la intervención final, donde cada candidato contará con 1 minuto. Iniciamos con Luis Javier Aviñabueno de la coalición Juntos para Servir. Este próximo 7 de junio te pedimos tu voto y lo hago con el pleno conocimiento, tú ya lo pudiste constatar,
de que estoy preparado profesionalmente para ser tu representante y tengo la sensibilidad suficiente porque como tú he padecido varias de las mismas problemáticas. Tengo conocimiento de causa. Durante este debate fuimos testigos de que presenté las mejores propuestas concretas. Dijimos los cómo, no solamente hablamos de los qués. No solamente hablamos de ideas generales como otras y otros candidatos, no solamente caímos en los lugares comunes, tenemos la responsabilidad fuerte de llegar bien preparados al Congreso. Ten por seguro que yo estoy preparado para ello y no como otras y otros candidatos que así como o aspiran a llegar también al Congreso, van a llegar a leer textos completos que les prepararon terceras personas, así como lo hicieron el día de hoy. Ten por seguro que yo sabré representarte. La coalición Juntos para Servir, PRI, Verde, Nueva Alianza, vota el 7 de junio. Gracias al candidato de la coalición Juntos para Servir, Luis Aviña. Ahora escuchemos a la candidata del Partido Acción Nacional, Leticia Villegas Nava. Por sus frutos los conoceréis. Es importante que conozcan la historia de vida de todos y de cada uno de nosotros. No es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. En 36 años de vida de trabajo, desde los 18 años, he dedicado mi vida a la educación. He generado y me he comprometido con la sociedad. Te ofrezco seguir comprometiéndome con la sociedad y ser testimonio de un partido al que me he identificado por convicción y por corazón. En efecto, creo que lo hemos sabido hacer, hemos tenido algunos errores, pero en esta lucha es una lucha de eternidad. En esta brega de eternidad creemos que en León tenemos que recuperar el rumbo y con tu voto creemos que va que va. Gracias. Gracias a la candidata del PAN. Escuchamos a Juan Ricardo Rosas del PRD. Nuestro Estado vive una profunda crisis social, económica y política de los derechos humanos, que se expresa en el malestar ciudadano acumulado por décadas, ya que los partidos en turno no velan por la ciudadanía, solo por intereses personales y partidistas. Por lo que le pedimos el voto al PRD. Ya basta de promesas que no se han cumplido en esta elección. Tu mejor decisión es Ricardo Rosas, PRD, vota este 7 de junio. Además, como ciudadanos, como candidatos ciudadanos, hemos adquirido el compromiso de que con su ayuda llegamos al Congreso, donar el 30% de nuestro salario para bienes sociales. Pero además, un compromiso de todos los candidatos que estamos aquí en el PRD es hacer y fortalecer la ciudadanía desde casas de gestión social. Tengan la confianza en nosotros, nunca hemos sido políticos. Gracias. Gracias al candidato del PRD, Juan Ricardo Rosas. Ahora escuchemos a Martín Gerardo García Pérez, de Morena. Bueno, como les dije hace un momento, les expliqué el problema de fondo. ¿Cuál es la inseguridad y del empleo? Es la falta de oportunidades, la falta de generar riqueza. Y sobre todo la solución a nivel local, a nuestra ciudad, es el rescate de la industria zapatera. Y haciéndole una respuesta a mi compañero de la coalición, le digo, yo sí estoy preparado, yo trabajé y estudié y me pagué mi propia carrera. Además, no recibo línea y ni nadie me escribió lo que tengo que decir. Todos estos problemas los he palpado, los he vivido personalmente. Yo fui piquero, yo fui zapatero, mi familia viene de empresarios y he padecido todas y cada una de las vicisitudes por las cuales están padeciendo todos y cada uno de los zapateros que me están viendo. Por lo cual propongo crear iniciativas de ley y cooperativas y todo para rescatar esta industria local nuestra, que es la que genera empleos ahorita. Por lo cual les solicito y les pido que voten por Morena. Esta va a ser una solución real. Gracias al candidato de Morena, Martín Gerardo García Pérez. Escuchamos al que encabeza el Partido del Trabajo, Juan Martín Israel Robledo Guerrero. Como bien lo dice el candidato priista, efectivamente hay que ver de dónde viene la gente y de dónde proviene, y quiénes son los a quienes apoyan ciertas personas. Sin embargo, por lo tanto, el Partido del Trabajo propone que todas estas, más que promesas, son compromisos que llevaremos a cabo cuando estemos dentro de la legislatura del Estado. Además, estaré a sus órdenes de cada uno de los ciudadanos para atender sus dudas y buscaré beneficio colectivo de la población guanajuatense, y no como muchos legisladores que en campaña prometen y después se olvidan de su distrito, de las personas que le brindaron su apoyo. Y ya siendo legisladores, solo atienden un solo sector social. Muchas gracias al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, gracias a todos los candidatos aquí presentes, a toda la comunidad que me ve y me escucha. Y recuerden, Seguridad y Justicia para Guanajuato, vota PT este 7 de junio. Gracias al candidato del PT. Escuchamos a Juana Estrada Sánchez de Movimiento Ciudadano. Te invito a formar parte de este movimiento y escribir una nueva historia, porque es el momento de creer que podemos volver a vivir una vida digna, segura y libre de violencia. Podemos mejorar la vivienda,
la calidad de la educación, servicios públicos de calidad, volver a ocupar las plazas públicas y espacios deportivos. Esto será posible con la participación ciudadana y la ley de austeridad, donde no se le dé un peso a las campañas políticas, ni un peso para los gastos superfluos de políticos, no aviones, casas de lujo, guardaespaldas, celulares, ni viajes de placer con el dinero del pueblo. Es el tiempo de los ciudadanos. Por eso vota este 7 de junio por Juan Estrada y Movimiento Ciudadano, porque somos lo que creemos, porque somos lo que podemos y porque somos los que cambiaremos la historia. Gracias. Muchas gracias a la candidata de Movimiento Ciudadano. Agradecemos a los candidatos aquí presentes, al igual que también a los diferentes medios de comunicación. Es así que damos por finalizado el debate de los candidatos a diputado por el Distrito 6 de León. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por supuesto que lo invita a que vote este próximo 7 de junio. La elección la hacemos los ciudadanos. Gracias.